¿Qué tal? Muy buenas tardes, alumnos. Después de haber pedido prestado un celular, vamos a tratar de continuar con la clase del día de hoy, que es el tema el surgimiento del Estado. Nosotros lo que pretendemos es dar una continuidad a los temas anteriores, obviamente, para poder, si Dios quiere, el martes 10, que tenemos la clase Zoom, ahí eh, determinar qué alumnos o qué alumnas podrían dar una clase sobre el tema del surgimiento del Estado, de tres autores importantes en este tema. Bueno, eso ya lo vamos a aclarar, si Dios quiere, en la próxima clase. Lo que hoy vamos a tratar de entender es el tema del surgimiento del Estado. Esto que ya está escrito es porque ya hay 2 o 3 veces que había intentado grabar y a mitad de clase me doy cuenta con que mi celular no estaba funcionando. Así que pedí prestado, digo nuevamente, el celular a mi hija y bueno, vamos a tratar de dar continuidad a este tema. El surgimiento del Estado. Acá voy a señalar cuatro momentos de la historia, ¿m? 4 momentos de la historia eh, en donde el Estado, que no estaba todavía organizado tal como lo conocemos hoy, eh, ya hay un indicio de cómo se pretendió organizar el Estado en distintas regiones, en distintos lugares en el siglo XV, en el siglo XVI, que ya como que se estaba bosquejando el Estado. Y acá en un primer momento yo señalé el feudalismo. Ustedes conocen bien esta corriente del feudalismo, en donde un señor feudal detentaba el poder, tenía el señorío de toda una región y, y qué era lo característico en esta corriente denominada el feudalismo. Un señor feudal que ejercía el poder sobre sus habitantes o sobre una región, y ese poder era en base que había un señorío del señor feudal, eh, en donde entregaba una protección o entregaba una seguridad sobre sus habitantes, los protegía, les daba seguridad, y los habitantes no es que recibían o entregaban dinero a cambio de esa protección o de esa seguridad, sino que entregaban el trabajo. ¿eh? Ellos trabajaban, todos los habitantes de una región trabajaban y recibían no dinero como sería lo propio de un trabajo normal, sino recibían protección del señor feudal. Así se dio esta corriente primera del feudalismo, en donde el poder la detectaban estaban en manos de los señores feudales. ¿Mm? Pasamos a un segundo momento dentro de la historia, así haciendo un repaso rápidamente, en donde se dio la monarquía. Estoy medio trabado hoy día con la lengua yo. Eh, la monarquía, ustedes saben, la monarquía, el poder sigue siendo el denominador común, el poder estaba en manos de una sola persona, y acá señalábamos que ese poder, el rey la recibía de Dios, la recibía como un mandato divino. Por eso pusimos estas dos palabritas que nos orientan un poco. El poder no le venía como el señor feudal de entregar protección y recibir trabajo. No. Acá los monarcas eran puestos en ese lugar de reyes porque era un mandato divino. Esa era la costumbre. Entonces el poder le venía de Dios. Por eso eran respetados, por eso eran obedecidos los reyes de todos los tiempos. El respeto y la obediencia de toda una región hacia el rey, que no le venía sino porque su poder era divino. Era divino el poder. Ahí estamos en un segundo momento. Y en el tercer momento
que queremos señalar, hubo otra corriente denominada la Ilustración, y en esta corriente el poder, que es lo que queremos explicar, el poder venía de que había un grupo de personas, los filósofos, los pensadores, que explicaban de que el poder debería estar en manos de grandes filósofos y los grandes pensadores, porque utilizaban la razón, ¿m?, como que era, lo razonable, válgame la palabra, para para ordenar una sociedad, para detentar el poder, que no estuviera en manos de un monarca que les decían que les venía de Dios, ni de señores feudales que tenían el poder sobre toda una región y tenían grandes tierras, sino que en este caso la Ilustración decía o expresaba de que los pensadores y los grandes filósofos eran los idóneos, eran los capaces para detentar el poder y ordenar u organizar una sociedad. Grande rasgo de la Ilustración. Y llegamos a un cuarto momento de la historia en donde el poder, que detenta el Estado, que es lo que queremos explicar de cómo surge el Estado, el poder le viene a un grupo de personas que son los gobernantes sobre los habitantes, sobre los ciudadanos, ejercen poder sobre los ciudadanos en base a un contrato social. En otras palabras, si uno quisiera explicar, contrato social de qué, existente entre gobernantes y ciudadanos, en donde los ciudadanos aceptan obedecer, este lo pone entre paréntesis, los ciudadanos aceptan obedecer y los gobernantes que detentan el poder aceptan gobernar, en base a un contrato social, a un acuerdo social, que es otra variante de la palabra contrato social, a un acuerdo social que no está escrito en ningún lado, pero que implícitamente uno, cuando obedece y los gobernantes gobernar, implícitamente se da ese contrato social, que no está escrito en ningún lado, sino que implícitamente uno, como ciudadano, acepta y obedece las órdenes que dan los gobernantes. Nuestros gobiernos actualmente tienen esa función, ejercen el poder, si bien en un sistema democrático tal como lo conocemos hoy, pero los gobernantes tienen la misión esa de gobernar y nosotros la de obedecer. Y la razón de ese poder está en un contrato social. Esta es la palabra contrato social, que es la que vamos a tratar de explicarlo a través de tres autores que hablan del contrato social. Entre ellos, el primero es Thomas, todos son extranjeros, Hobbes. El segundo de los autores que hablan del contrato social es John Locke. Y un tercero es Jean Rousseau. Jean Rousseau.
tres autores que hablan y explican esto del contrato social que acabamos de presentar como una razón de cómo surge el Estado. Así que hasta acá llegamos por el día de hoy. Lo que vamos a tratar es de que en la clase, como decíamos, venidera, estos tres autores, ustedes den una explicación o no expliquen, un grupo de alumnos, así formando grupitos, expliquen cuál es la teoría de Thomas Hobbes, cuál era la teoría de John Locke, cuál era la teoría de Jean Rousseau, en base al tema del contrato social. Gracias, que tengan una linda tarde y a seguir aprendiendo y aprovechando esta última etapa. Saludos a todos.